sexenio de Miguel de la Madrid, la crisis económica de 1982 se profundiza. Si tomamos por caso la relación peso-dólar, podemos ver cómo ésta se deteriora rápidamente. Entre 1954 y 1975 se había mantenido constante en 12.50. Sin embargo, al terminar el gobierno de López Portillo, esta llega a 149 pesos por un dólar, y al final del sexenio de Miguel de la Madrid, llega a 2.295 pesos por un dólar. La tasa de crecimiento promedio anual de la economía en los 7 sexenios anteriores al estallido de la crisis fue de 6.4%, mientras que esa misma tasa en el sexenio de Miguel de la Madrid fue de 0% aproximadamente. Adicionalmente, es importante tomar en cuenta que, en este último sexenio, el poder adquisitivo se redujo en alrededor del un 45%. En el gobierno de Miguel de la Madrid se toma la decisión de cambiar el modelo económico. Se abandona el modelo de crecimiento económico proteccionista, centrado en la economía interna, y se inicia la apertura comercial, la privatización de las empresas del sector estatal y se desmantela el Estado benefactor. El llamado Estado benefactor se caracteriza por intervenir en el campo de lo económico y de lo social. Tiene como objetivo garantizar el acceso a los bienes y servicios básicos, a toda la población. Podría decirse que es una modalidad estatal que se crea para salirle al paso a la crisis económica. Cuando el mercado no puede salir adelante por sí solo, tiene que intervenir el Estado, o dicho de forma coloquial, el Estado entra al quite. Prolifera en el mundo especialmente a consecuencia de la gran crisis económica de los años 20 del siglo pasado. En Estados Unidos asume la forma del New Deal, en los años 30, con el presidente Franklin Delano Roosevelt. En México el Estado postrevolucionario adoptó la modalidad de un Estado benefactor. Instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, entre otras, se crearon para dotar de servicios básicos a la población. El Estado mexicano también se convirtió en propietario de empresas tales como Pemex, Ferrocarriles Nacionales, la Compañía Federal de Electricidad, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y Teléfonos de México. Sin embargo, el sector de empresas estatales creció aún más, ya no solo con empresas estratégicas, sino también con empresas que fueron siendo adquiridas para evitar su quiebra y preservar el empleo. En el contexto de la crisis económica de los años 80, el Estado benefactor mexicano, carcomido por la plaga de la corrupción, incapaz de solventar sus gastos, experimentando una crisis financiera, fiscal y de legitimidad, es desmantelado desde adentro, por un pequeño grupo tecnocrático que militaba en el partido oficial y que no tiene reservas para hacer pagar el costo de la reforma del Estado, al pueblo mexicano en su conjunto.
La doctrina económica que adopta la facción política gobernante en México, a partir de 1983, aconsejaba deshacerse de la mayor parte de las empresas del Estado y hacer del Estado mexicano un Estado de funciones mínimas, esto es, un Estado no interventor. Era el regreso del predominio del mercado. En Inglaterra, la primera ministra Margaret Thatcher, y en Estados Unidos, el presidente Ronald Reagan, habían adoptado previamente, y puesto en marcha en sus respectivos países, esa misma doctrina económica. Iniciaba la era del neoliberalismo. La apertura comercial y el fin del proteccionismo tienen un momento relevante en el año 1986, cuando México finalmente ingresa al Acuerdo General de Comercio y Aranceles, foro de acuerdos multilaterales para promover el libre comercio. Esta era una organización creada en 1947 que, por sus siglas en inglés, se conocía como el GATT. Esta organización termina por dar lugar al surgimiento de la Organización Mundial de Comercio en el año 1994. Estados Unidos ya había invitado al gobierno mexicano, durante el gobierno de José López Portillo, a que abriera su economía, ingresara al GATT y a participar en un acuerdo de libre comercio en América del Norte. Sin embargo, López Portillo, en aquella ocasión, rechazó esa propuesta, confiando en la coyuntura del boom petrolero. Desafortunadamente el cambio de rumbo fue extremadamente brusco. En algunos casos se pasó de un extremo a otro. En breve la industria nacional quedó pulverizada por la competencia internacional y la población fue la pagadera de los cambios estructurales, al ser eliminados subsidios y apoyos a los sectores populares. Se reduce el gasto gubernamental en servicios básicos como educación y salud. El gobierno mexicano muestra insensibilidad incluso en la tragedia del sismo de 1985. Todas las medidas de reforma tomadas, dolorosas pero necesarias, de acuerdo a lo que el propio gobierno indicaba, vinieron a desgarrar las últimas amarras de la clase política con su pasado revolucionario. Marcaron el fin del régimen posrevolucionario. La legitimidad del régimen ya no podría seguir proviniendo del eficiente funcionamiento del sistema corporativo. Desde el gobierno de Luis Echeverría, en los años 70, se comenzó a hablar de la necesidad de una apertura política. Eso parecía particularmente urgente, tras la grave crisis de la matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco, en octubre de 1968. Sin embargo, la retórica aperturista fue rebasada por la realidad de una nueva represión a estudiantes el 10 de junio de 1971, en la que nuevamente corrió la sangre. Adicionalmente, en ese sexenio y el siguiente, el Estado mexicano se vio envuelto en la llamada Guerra Sucia, en contra de la guerrilla rural y urbana, que surgió en aquellos años. Con López Portillo la retórica aperturista solo tuvo como resultado una reforma electoral superflua que le permitió a los partidos pequeños una mayor cantidad de diputados. Finalmente, en el gobierno de Miguel de la Madrid se sigue manteniendo con obstinación la cerrazón del sistema político, incurriendo en un escandaloso fraude electoral en las elecciones estatales de Chihuahua en el año 1986, y sobre todo, insistiendo en la designación autoritaria del sucesor presidencial. Esto último abrió una grieta en el partido oficial, provocando una grave división.
Salen del partido oficial personajes relevantes como Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, pero no se van solos, porque importantes líderes de organizaciones sindicales, sin salir del partido, sin embargo, apoyan la posición y las acciones de los disidentes. Al llegar las elecciones de 1988, la crisis política del régimen no puede ser más clara. La tensión social y política había llegado a un punto extremo.